Gracias, ahí estamos. Bien, les decía que hasta el 5%, ¿sí?, del monto asignado, que son 800 pesos, es decir, hasta 40 pesos, la empresa se hace responsable si se detectara un faltante de fondos inferior o igual a este valor. Lo que exceda los 40 pesos va a ser considerado como digamos, un faltante que es responsabilidad de quien tiene la custodia de esos valores, y por lo tanto va a tener que reintegrarlo o se los va a descontar de su sueldo. Entonces, si nosotros comparamos los 70 pesos, ¿sí?, de faltante con los 40 de los que se hace cargo la entidad, la diferencia son 30 pesos. Por estos 30 pesos va a tener que responder el encargado del fondo fijo. Entonces, nosotros... ¿Puedes mostrar de nuevo la consigna, por favor? Sí, ahí vamos hacia atrás. Efectuar los asientos de ajuste que estime pertinentes y registre la reposición del fondo fijo. Ahora vamos a hacer esto. Para hacer los asientos de ajuste que estimen pertinentes, previamente ustedes tienen que saber, bueno, qué diferencias existen, si existe alguna diferencia en algún faltante o algún sobrante, y además tienen que haber efectuado la conciliación y el análisis de cada una de las partidas. Entonces, ahora, una vez que concluimos, ¿sí?, el arqueo, estamos en condiciones de proceder a efectuar las registraciones, ¿sí? Esto es previo y necesario para poder luego hacer estos asientos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Analizamos cada una de estas partidas. Nosotros sabemos que el refrigerio del personal lo debemos considerar como un resultado del periodo. Por lo tanto, lo imputamos a esta cuenta de resultado negativo, refrigerio personal, 80 pesos. Lo mismo hacemos con el mantenimiento de equipos de oficina, que lo imputamos al resultado, con la papelería, ¿sí?, que también le imputamos a otra cuenta denominada papelería útiles y útiles de oficina, por 120. El adelanto al personal, esto es un retiro genuino de fondos de 50 pesos, que lo imputamos a adelanto al personal. Ahora bien, nosotros sabíamos que además de estos 50 pesos había un faltante de 30, y al no decir nada el enunciado que fue reintegrado, bueno, asumimos y lo registramos como un adelanto, como un retiro. Por lo tanto, estos 80 pesos se forman sumando este adelanto del personal de 50 pesos más el faltante del que debe hacerse cargo el responsable de su custodia, el de la custodia de los fondos. Luego tenemos la limpieza por 800 pesos, ¿sí?, y tenemos que registrar el faltante de 40, que es el faltante del que se hace cargo la empresa, ¿sí?, 40 pesos. Eso también es un resultado negativo para la entidad. De esta forma, ¿sí?, si ustedes suman, ¿sí?, todos estos importes, les va a dar 450 pesos. Este asiento luego lo tienen que mayorizar, ¿sí?, y si ustedes recuerdan, teníamos un saldo de 800 menos 450, eso implica que el nuevo saldo del fondo fijo es de 350 pesos. ¿Estamos? Acá nos falta hacer el mayor. 350 pesos. Nos piden que registremos la reposición del fondo. ¿Por cuánto se debe emitir el cheque para reponer este fondo? Por 450. 450, ¿sí? De esa forma, nosotros vamos a contar nuevamente con 800 pesos que van a estar en poder del responsable del fondo fijo para afrontar las erogaciones que, según la política de empresa, puedan, y en los montos, ¿sí?, recuerden que las políticas autorizan a efectuar ciertos gastos y dentro de determinados límites. Bien, una vez que hacen la reposición del fondo fijo, ya no queda más nada por hacer de lo que concierne a este enunciado, ¿sí?, de este ejercicio. Eso es todo lo que les pedía.
que ustedes realicen los asientos de ajuste y registren la reposición del fondo. Todo eso está hecho aquí. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto que vimos? Profe, No, profe. Bien. Bueno. Entonces vamos a continuar con el siguiente punto que teníamos previsto para hoy, que es el tema de conciliación bancaria. Este también es un tema que supongo que lo trabajaron en contabilidad. ¿Hicieron alguna conciliación? Pero ahora, bueno, yo lo supongo, ahora quiero cerciorarme de que es un tema que ustedes conocen. ¿Sí? ¿Han hecho conciliaciones bancarias? ¿Sí? A ver, voy a ver qué me están contestando por el chat. Bien, sí, perfecto. Entonces, no es un tema nuevo para ustedes. Bien. Entonces, ustedes han trabajado con cuentas corrientes, ¿sí? Y han efectuado la conciliación. ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos de los que tenemos que disponer para poder encarar esto que es un procedimiento también para efectuar un control? Del mayor de la cuenta del banco, la conciliación bancaria anterior y el extracto bancario que necesitamos, ¿no? Bien, del periodo que nosotros estemos conciliando. Bien, perfecto. Ahora, ustedes saben que el resumen bancario lo que está dando cuenta es de todas las operaciones que ustedes realizaron con la entidad, ¿sí? Que implicaron débitos o créditos, pero, ¿sí? Estos son los registros que presenta la entidad financiera, el banco, es lo que surge de su contabilidad. También saben ustedes que los fondos que ustedes tienen depositados en una cuenta bancaria, para ustedes son un activo, pero para la entidad financiera, para el banco, va a constituir un pasivo. Eso lo visualizan, lo han visto, ¿no? ¿Lo tienen claro? Sí. Perfecto. Porque muchas veces se confunden con los saldos con los signos que presentan los extractos bancarios y los saldos, deudores y acreedores. Lo que para nosotros es una disponibilidad de X monto de dinero, vamos a suponer 10.000 pesos, que tenemos para librar cheque contra los fondos depositados en esa cuenta, para la entidad financiera va a ser un pasivo, ¿sí? Son fondos que tiene depositados de sus clientes para entregarlos a quien su cliente disponga. Entonces, tenemos los elementos de conciliación, perfecto. Ahora, ¿en qué consiste realizar una conciliación bancaria? En comparar que los asientos que nosotros tenemos en el mayor coincidan con los que tiene el banco y con la conciliación anterior. Bien. La conciliación es un procedimiento, y ese procedimiento tiene diversos o sucesivos pasos que nosotros debemos respetar, ¿sí? Una cosa, sí, que es importante que ustedes sepan, es que una cosa es lo que hacemos, y otra cosa es por qué hacemos lo que hacemos, o sea, cuál es la finalidad perseguida, ¿sí? Con la realización de esa conciliación. Ahora yo les pregunto, ¿qué estarían buscando ustedes cuando realizan una conciliación bancaria? ¿Cuál es la finalidad? Es por poder controlar los débitos y créditos que no hayamos registrado o que el banco todavía no tuvo conciencia de lo que nosotros registramos en nuestro libro diario o mayor. Bueno, eso podríamos decir que son objetivos como intermedios, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es tratar con este procedimiento de explicar las diferencias que existen entre nuestros registros y los registros de la entidad bancaria, ¿no? La entidad financiera. De ese cotejo, ¿sí? Ustedes van a tener que analizar si existen diferencias. Bueno,
si se trata de diferencias temporarias, ¿no? Que son aquellas que por el mero transcurso del tiempo, ¿sí?, se van a revertir, y aquellas que son permanentes y que merecen algún asiento de ajuste, ya sea por parte de la entidad, de la entidad que es titular de esa cuenta bancaria, o por parte del banco, si fuese un error bancario. Acá están dejando algunos comentarios en el chat, vamos a leer las opiniones de ustedes. Dicen, para explicar diferencias que existen entre la cuenta corriente y el extracto bancario. Buscamos que coincidan los saldos finales del mayor y resumen a la fecha. Bueno. Explicar las diferencias en realidad no es la finalidad última de hacer la conciliación. Nosotros lo que queremos validar en realidad es el saldo por el que nosotros deberíamos mostrar, ¿sí?, en nuestros estados financieros esta cuenta, ¿sí? Es decir, nosotros lo que buscamos no es encontrar diferencias por las diferencias mismas, sino que nosotros queremos llegar a un saldo ajustado, ¿sí?, luego de practicar la conciliación, ¿sí?, hacer el análisis de las diferencias y hacer las registraciones, y que realmente la contabilidad, ¿sí?, en este caso nuestros informes financieros, nuestros estados contables, estén mostrando el saldo que realmente posee la entidad a esa fecha. Y vamos a ver un montón de ejemplos en los que no necesariamente tienen que coincidir el saldo del mayor con el del resumen, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Hay situaciones en las que van a mostrar diferencias, el saldo al que a nosotros arribemos, que es el que vamos a mostrar en nuestra contabilidad, y el saldo del resumen bancario, ¿sí? El correcto, ¿sí?, tiene que ser el que nosotros estemos reflejando en nuestra contabilidad. Entonces, que coincidan los saldos finales de mayor y resumen, ¿sí?, no es lo que buscamos. Nosotros, en realidad, lo que buscamos es mostrar el saldo correcto de esa partida. Y para eso vamos a tener que hacer ciertos ajustes. Entonces, lo cierto, sí, es que partimos del saldo de algunos de los dos elementos de conciliación, que puede ser el saldo del resumen bancario o el saldo del mayor, y tenemos que arribar, ¿sí?, a través de ¿qué? De partidas de conciliación, ¿sí?, que son las que van a explicar las causas de las diferencias entre los dos saldos. Tenemos que llegar al saldo que arroja el otro elemento de conciliación. Es decir, que si partimos por ejemplo, del saldo del mayor, nosotros a ese saldo, mediante sumas y restas de partidas, de las partidas de conciliación, vamos a arribar al saldo del extracto bancario, ¿sí?, o del resumen bancario de cuenta. Entonces, todas esas partidas de conciliación que explican las diferencias, nosotros vamos a tener que analizarlas para ver si merecen o no algún ajuste en la contabilidad, ¿sí? O se debe a el factor tiempo, ¿sí? Es decir, que solo debemos esperar que, por ejemplo, la entidad financiera registre algo que debido a los plazos normales de registración, todavía no se ven reflejados en su resumen, ¿sí?, de cuentas. Entonces, ese procedimiento que nosotros vamos a hacer implica, primero, contar con la conciliación del periodo inmediato anterior. ¿Por qué? Porque pueden existir ciertas partidas que nosotros detectamos y que no merecieron ajuste contable, que van a ser una diferencia que va a surgir cuando hagamos el cotejo, ¿sí? Cuando nosotros tildemos, como habitualmente se dice, los dos elementos de conciliación. Cuando los comparemos, vamos a ver que por ahí aparece alguna partida, ¿sí?, en alguno de los elementos que en realidad es
la reversión de alguna diferencia que nos había quedado al inicio. Por ejemplo, un cheque que nosotros detectamos en la conciliación anterior que no había sido presentado al cobro, ¿sí?, por el cliente. Bueno, en el ejercicio siguiente se presenta ese cheque al cobro y por lo tanto va a estar reflejado en el extracto bancario, ¿sí?, como un débito. Nosotros en esa oportunidad debemos tildar, ¿sí?, ese débito que encontramos en el resumen con esta partida que teníamos pendiente de la conciliación anterior. Entonces, tenemos que partir de la conciliación anterior, tenemos que definir si vamos a partir del saldo del mayor o del saldo del extracto, debemos tildar, ¿sí?, mayor y extracto para encontrar las diferencias, y debemos detallar, ¿sí?, de una manera clara cuáles son esas causas de las diferencias a las que llamamos partidas de conciliación, para que una vez que sumamos verticalmente todos los importes, el saldo de inicio, perdón, el saldo al cierre de uno de los elementos de conciliación, más todas estas partidas de conciliación, debemos arribar al saldo al cierre que nos muestra el otro elemento de conciliación, ¿sí? Ahí no se termina la tarea. Luego viene el proceso de análisis, ¿sí?, qué es diferencia en tiempo y qué merece ajuste. Y realizar los ajustes que corresponda o los reclamos que corresponde a la entidad financiera, porque también puede ocurrir que alguna diferencia esté fundada en algún error que ha cometido el banco. ¿Se entendió eso? ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Lo que estuvimos conversando no es nada nuevo, no es nada que ustedes no hayan visto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abordar un ejercicio de conciliación bancaria de la guía. El resto los van a tener que resolver ustedes. En esta oportunidad elegimos uno, pero me había olvidado de esto. Antes de empezar a resolver ese ejercicio, acá lo que tengo son dos casitos muy sencillos ad hoc, que es para ejemplificar cómo trabajamos con cada partida de conciliación, ¿sí? Cuando encontramos una diferencia, bueno, ¿qué debemos hacer? Si debemos sumarla o debemos restarla, de acuerdo a si partimos del saldo del mayor o del extracto, porque es común que ustedes no resuelvan las conciliaciones bancarias aplicando un razonamiento lógico, sino que lo que hacen es aprender de forma memotécnica una regla que les sirve para los próximos 5 minutos. Una vez que la olvidan o que aparece alguna diferencia que no está contemplada en su regla, no saben qué hacer. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que resuelvan la conciliación bancaria razonando cada una de las partidas, ¿sí?, y sepan si se suma o se resta, pero luego de pensar en el por qué, ¿sí? ¿Por qué tengo que restar una partida o sumarla? ¿Sí? Entonces, vamos a resolver un ejercicio muy sencillo, nos vamos a valer de algún apoyo gráfico para que ustedes tengan una representación visual. Estos son dos ejercicios sencillos y que vamos a resolver antes de ir al ejercicio práctico de la guía. Dice, el primero, sociedad anónima, posee una cuenta corriente bancaria en el banco XYZ, sociedad anónima, en el que tiene depositados al inicio del periodo 1 la suma de 1.000 pesos. ¿Sí? Al inicio del periodo 1. Si a ustedes les resulta menos abstracto pensar en, bueno, el periodo 1 es el mes de enero, entonces al inicio del periodo 1 es el 1 de enero del 2022. ¿Sí? Si ustedes lo quieren pensar de esa forma, porque les resulta más fácil, más palpable, háganlo. Dice que tenía depositado 1.000 pesos, ¿sí?, al inicio del periodo 1. El primero deposita en efectivo el último día, el primero es la sociedad, el primero SA deposita en efectivo el último día del periodo 1 la suma de 300 pesos. Es decir, si ustedes quieren traducirlo a una fecha concreta del año, el 31 de enero del 2022 depositaron 300 pesos. El banco X y Z dice, acredita la suma depositada el primer día del periodo 2. Y ahí aclaramos, mes inmediato siguiente. Entonces vamos a pensar en cada periodo como un mes.
partimos de un saldo, hicimos una sola operación, todas las cuestiones que ustedes no sepan si sumar o restar, piénsenlas como la única partida de la conciliación. Si ustedes hacen abstracción, ¿sí?, del resto, ¿sí?, de las partidas y piensan cada partida como la única de la conciliación, es más fácil advertir si ustedes deben sumarla o restarla, ¿sí? Y eso es lo que pretendemos hacer acá. Entonces, el banco dice, X y Z acredita la suma depositada el primer día del periodo 2. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se traduce, ¿sí?, se traducen estas operaciones en los libros del primero sociedad anónima, ¿sí?, del titular de la cuenta corriente bancaria? Yo acá les voy a mostrar un esquema, donde comparamos los registros del banco y los registros de la empresa titular de la cuenta bancaria. Entonces, en el libro mayor, ¿sí?, tenemos la cuenta Banco XY Sociedad Anónima, cuenta corriente. Esto es libro mayor ¿de qué empresa? El primero Sociedad Anónima. Advertimos que arrancamos en el mes 1 o en el periodo 1 con un saldo de inicio de 1.000 pesos, según el enunciado. Este mismo saldo se va a reflejar en la contabilidad del banco como un saldo acreedor, como una deuda que tiene con una deuda que tiene con el primero Sociedad Anónima, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurrió durante el periodo 1? Se hizo un depósito de 300 pesos, que es el que ustedes ven acá pintado de amarillo en el debe. Con lo cual, el saldo, ¿sí?, en los libros, ¿sí?, del primero pasó a ser 1.300 pesos. Ahora bien, como no hubo ninguna otra operación en el periodo, el saldo al cierre del mes 1 de esta empresa va a ser 1.300 pesos. Ahora, si ustedes lo comparan con el saldo que muestra la contabilidad del banco, cuyo cliente es el primero, van a ver que el banco les va a enviar un resumen bancario que va a decir 1.000 pesos a favor del primero, o menos 1.000. Menos 1.000 significaría que hay una deuda del banco para con el primero, ¿sí? Hay veces que algunos bancos emiten los extractos bancarios respetando estos signos, y hay veces que los cambian, y que lo que aparece en positivo en realidad es a favor del cliente, y cuando aparece en negativo es en contra. Entonces eso lo van a ver bien y fácil si ustedes analizan débitos y créditos. Si tienen un débito y el saldo negativo aumenta, ¿eso qué significa? A ver. Si el banco me muestra un saldo, no, olvídense de esto, yo les digo, el banco muestra un saldo acreedor de 1.000 pesos, ¿sí? Y hay un débito, ¿sí?, en el extracto bancario de 100 pesos. Y el banco pasa a mostrar un saldo de 1.100 pesos negativo. ¿Cómo lo interpretan eso? ¿Cómo se dan cuenta en qué sentido o cómo está usando los signos del banco? Y en ese caso quiere decir que hizo un depósito de 100, la empresa. No, los depósitos van a estar registrados en el haber, como créditos. Como créditos van a estar registrados, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un débito, puede ser un cheque, al pagar ese cheque pasó de menos 1.000 a menos 1.100, significa que esos menos 1.000 son un descubierto, o representan un descubierto, los 1.100 representan un descubierto. Si el saldo era menos 1.000, ¿sí?, y ese era el sentido del signo, y si ustedes tienen una acreditación, ¿sí?, de 200 pesos y el saldo pasa a ser menos 800, ¿sí?, ahí se dan cuenta también que en realidad el saldo negativo representa un descubierto bancario, ¿sí? En cambio, si en el haber aparecen 200 pesos y el saldo pasa de menos 1.000 a menos 1.200, ahí se dan cuenta que el saldo
el signo negativo lo están usando en el sentido de que es una deuda que el banco tiene con el Primero Sociedad Anónima. ¿Se entiende? Lo de los signos es relativo, porque depende cómo decida mostrarlo el banco. Si bien para el banco es un pasivo, los 1.000 pesos depositados son un pasivo, hay que ver cómo los muestra. Puede mostrarlo como menos 1.200, como lo puse en este ejemplo, o puede mostrarlos en positivo. Si los pone en positivo, todo lo que ponga en el debe lo va a restar a ese valor positivo, y lo que ponga en el haber va a sumar. ¿Sí? Más allá de estas consideraciones de cómo se muestra, yo no sé si ustedes han visto en alguna oportunidad un resumen bancario, un extracto de cuenta emitido por un banco. ¿Les han mostrado en Contabilidad 1? Más allá de, digamos, los que nosotros solemos poner en ejercicios. ¿Cuenta el resumen de una entidad financiera como por Sí. ejemplo la tarjeta de crédito? Bueno, en realidad no es lo mismo, porque la tarjeta de crédito lo que manda es un resumen de cuenta donde lo que va a mostrar es los cargos por consumos efectuados en el periodo y los pagos realizados. Yo me refiero más a un extracto de una cuenta corriente bancaria. O una caja de ahorro, también podrían ser. ¿Han visto alguna vez? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, en algunos casos va a seguir esta política de signos, y en otro caso va a seguir, esto también se va a mostrar con el mismo signo. Simplemente es eso, no los quiero marear con esta situación. Acá se decidió ponerlo con signo negativo para que ustedes sepan que esto en realidad es una deuda que tiene el banco con el primero. Pero retomemos el tema de la conciliación. En la conciliación ustedes advierten que acá tenemos 1.300 pesos de saldo que arroja al cierre del primer mes, y que el banco está mostrando menos 1.000 o 1.000 puede mostrar. ¿Sí? Estos 1.000, ¿sí? El banco, ¿sí? Los informa como a favor del cliente. ¿Qué ocurre, ¿sí? Cuando transcurre el segundo mes? El primero no hizo ninguna otra operación. Por lo tanto, el saldo al cierre del segundo periodo va a seguir siendo 1.000 pesos. Y el banco habrá registrado el depósito, ¿sí? Que nosotros realizamos en el mes 1, lo registró en el mes 2. Entonces, ahí, fíjense que está en la columna del haber, ¿sí? Y este depósito aumenta el saldo negativo. Por lo tanto, acá está reflejando que el banco les está debiendo a ustedes 1.300 pesos. ¿Me siguen? Ahora, al finalizar el segundo mes, fíjense que los saldos coinciden. ¿Sí? El banco dice que tiene en su poder 1.300 pesos del primero, y el primero dice que dice exactamente lo mismo. ¿Sí? Veamos cómo hacemos la conciliación del primer mes. Nosotros nos vamos a situar acá al cierre del primer mes, ustedes quieren 31 de enero del 2022, y vamos a ver cómo haríamos la conciliación, ¿sí? Bancaria, considerando que hay una sola partida de conciliación, que es esta. ¿Sí? Esto no lo encontramos, ¿sí? Informado por el banco en su resumen de cuenta. Entonces, la única partida de conciliación es esta. Vamos a partir de alguno de estos dos. O partimos de 1.300, ¿sí? O partimos de 1.000. Hay que ver si partimos del saldo del mayor o del extracto. En este caso, decidimos partir del saldo del mayor. Entonces, ¿cómo hacemos la conciliación? Partimos de los 1.300 y tenemos que sumar o restar, en este caso, una sola partida, que es el depósito pendiente de acreditación por 300 pesos. Acá, ¿por qué los restamos? Porque es la partida que no coincide con el extracto. Es una diferencia, es una partida de conciliación seguro. Ahora, el tema es por qué usamos el signo menos, ¿sí? Es decir, por qué lo restamos a los 1.300. Ustedes fíjense que en el saldo del mayor se sumó algo que el banco todavía no contabilizó. No lo registró. Por lo tanto, Claro. ¿sí? ¿Qué tengo que hacer?
anular, ¿sí?, de este saldo del que parto, los 300 pesos del depósito. Para arribar ¿a qué? Al saldo del extracto bancario. Entonces, si yo sumo esta columna, 1.300 menos 1.000, voy a llegar a los 1.000 que refleja, voy a ir hacia atrás, que refleja el saldo del extracto bancario que es este. ¿Sí? La contabilidad del banco. ¿Me siguen? Ahora, Sí. ¿de qué tipo de diferencia se trata? ¿Qué tipo de diferencia es? Es una diferencia para... Bien, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Merece un ajuste contable? No. Perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Ahora, si yo tuviera que hacer la conciliación bancaria del mes 2, ¿sí? Ahora, voy hacia atrás un poquito, me sitúo acá, tengo que hacer la conciliación bancaria de este mes. Tengo que parto del saldo del mayor, que son 1.300 pesos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que sumar o restar algo? No, ahora no. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que restar nada? ¿Había una partida de conciliación? ¿Había una diferencia entre estos 2 meses? Sí, 300, ¿no? Porque esta partida que encuentro acá, no la encuentro en el mismo mes. Y acá la importancia de ¿qué? De tener a mano la conciliación del mes anterior, ¿sí? Porque esta diferencia en tiempo es la que se regulariza en febrero. Por lo tanto, esto va a estar tildado, ¿sí? No va a ser una partida de conciliación, porque va a estar tildado ¿con qué? Con las diferencias que me quedaron pendientes del ejercicio anterior. ¿Estamos? Del periodo anterior. ¿Me siguen? Entonces, acá aparentemente hay una diferencia entre estos dos, ¿sí? La hay, de hecho, acá dice 300, acá no dice nada, pero si yo no considero, ¿sí? Si yo no considero las partidas pendientes de la conciliación anterior, eso me llevaría a cometer el error de sumar o restar esta partida en la conciliación del mes 2, cuando en realidad no hay ninguna partida pendiente. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué ocurrió con la diferencia temporaria? Bueno, reversó. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente el segundo, que dice que el primero posee una cuenta corriente bancaria en la que tiene depositados al inicio del periodo 1.000 pesos, es lo mismo. Ahora lo que cambia es que se debita 250 pesos a la cuenta corriente en concepto de gasto de mantenimiento del periodo 1. El primero no registró, no realizó registraciones contables en el periodo 1 en la cuenta corriente. Entonces, ¿cuál es la situación representada gráficamente? Es esta. Durante el mes 1, ustedes tenían depositado al inicio 1.000 pesos y no hicieron ninguna operación. ¿El banco qué hizo? El banco les debitó, ¿sí? 250 pesos en concepto de gasto. Con lo cual, al finalizar el periodo 1, ustedes ya no tienen disponibles los 1.000 pesos que tenían al inicio, sino solo 750. Tengo que hacer la conciliación del periodo 1. ¿Cómo la realizo? Bueno, tengo que partir de alguno de los saldos. Vamos a partir del saldo del mayor, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, si parto del saldo del mayor, tendría que... Registrar la nota. No, registrar todavía no. Eso es el segundo paso. O sea, nosotros lo que primero que hacemos es, nos hacemos de los elementos de conciliación, ¿sí? De los 3 elementos de conciliación, tildamos, ¿sí? Verificamos para detectar las diferencias, ¿sí? Las partidas de conciliación, que van a ser las que nosotros vamos luego a consignar acá, ¿sí? Para poder explicar por qué el saldo del mayor es 1.000 pesos y el saldo del extracto es 750. Entonces, antes de registrar, nosotros debemos consignar las partidas de conciliación en, ¿sí? nuestro papel de trabajo,
Y en este caso hay una sola partida pendiente, que son los gastos bancarios por 250 pesos. Mi pregunta es, ¿por qué los resté? ¿Qué ocurrió? El extracto, el banco los registró, sí. Es decir, Sí. los descontó, los restó. Sí. Pero yo estoy partiendo del saldo del mayor. ¿Yo los resté? No. Si no los resto, nunca voy a llegar al saldo del banco, ¿sí? El saldo que muestra el extracto. ¿Se entiende cómo lo razono? Razono una sola partida. Son gastos que ya afectaron el saldo del extracto, pero aún no el del mayor. Si yo tengo que arribar al saldo del extracto, lo que tengo que hacer es impactar, ¿sí?, en este saldo esa operación que ya fue registrada por el banco que yo no registré. Y eso, ¿cómo lo hago? Ir restándole esos 200 pesos. Ahora, esto, ¿se trata de una diferencia temporaria o permanente? Permanente. Bien, ¿merece un ajuste contable? Permanente. Bien, ¿merece un ajuste contable? Sí. Es algo que nos olvidamos nosotros de contabilizar. No lo registramos, entonces, ¿registramos algo? Sí, se hace un ajuste. Bien, hacemos un ajuste, que es gastos bancarios a banco, ¿sí? ¿Se entendió? Acá partimos del Sí. saldo del mayor. Bueno, ahora. Profesor, queda un minuto y medio de clase. Bueno, lo que les iba a decir es, en el segundo periodo de este ejercicio, van a ver que los saldos coinciden y tampoco hay ninguna diferencia, ¿sí? Ahora voy a reiniciar la clase y vamos a resolver rápidamente el ejercicio número 7, ¿sí?, de la guía de conciliación de caja y bancos, ¿sí? Así que ahora vamos a reanudar en menos de un minuto la clase. Les voy a pedir por favor que se vuelvan a conectar.